demostraré esta intrigante fórmula, con funciones elípticas. Empleando la identidad de suma para cosenos hiperbólicos, de esta manera, vemos los valores donde esta función se hace cero, simplemente igualando a 2n más 1 pi medios y. Empleando la identidad de suma para cosenos hiperbólicos, de esta manera, vemos los valores donde esta función se hace cero, simplemente igualando a 2n más 1 pi medios y. Elevando al cuadrado y despejando los valores de x, es decir, sus polos. Este polo o valor de la función donde se hace infinito, será el denominador en la serie infinita, y el residuo de la función en dicho polo, el numerador, pero hay infinitos polos, calculemos el residuo en cada polo, pero antes eliminemos los números complejos. Los números complejos se van de la expresión fácilmente porque ya incluye los dos valores de la raíz, en un solo término. Y ahora, retornando al inicio, calculamos el residuo en cada polo, multiplicando ambos miembros por el último factor resaltado en amarillo pero con un valor fijo n entero. Si ahora, aplicamos el límite de x cuando tiende a. Notamos que en el lado derecho, se van todos los factores menos 1, el que tiene como índice n. Y el límite del lado izquierdo se evalúa con hospital pero es muy laborioso, lo pueden hacer ustedes con un poco de esfuerzo, cuando terminen lo reemplazan por a de k, aquí el resultado final. Bueno, integramos ambos miembros de infinito a 0, y usando esta integral. Simplifiquemos, y no falta nada para terminar. Pero lo que vemos al lado derecho es nada más y nada menos que la serie de Fourier de una elíptica. A continuación, detallaré las propiedades de la elíptica sin dx. Esta es la serie de Fourier, donde k, y k con comillas se muestra como calcularlas debajo, sin dw es igual a raíz de 1 menos sin dw al cuadrado. Primero derivamos la serie de Fourier, seguidamente hacemos k igual 1 entre raíz de 2, la k minúscula con este valor de k minúscula, k y son iguales. La derivada de esta función elíptica es. Pues bien, derivemos y aparece la función de dn, cuya definición les muestro más abajo. Bueno, solo hay que reemplazar, si k minúscula es 1 entre raíz de 2, k grande es igual a k grande con comillas, y también hacemos z igual a pi medios. Sin de k grande es 1, como les explicaré en otro video, con más detalle, ddn es 1 entre raíz de 2, por definición, también calculamos k grande de las fórmulas. Con este cambio de variable seno de x igual a raíz de 2 seno de y, tomando diferenciales y reemplazando. Y la última expresión, ya lo calculamos 1000 veces, con la integral beta. Si reemplazamos su valor en la serie infinita, matamos dos integrales de un solo tiro y resolvimos el problema.